Hola, Zapa. Hola, Cairo. ¿Cómo va? ¿Qué estás Bien. escuchando? Espere que bajo un poco. Nosotros, los cultos, los intelectuales, no podemos discutir con Nosotros vosotros, cultos se llama. Escuche. ni con A ver. esos otros bestias animales que ni saben quién ha sido. Nosotros pasamos del bien y del mal, somos ateos, gracias a Dios. Y cuando en el fútbol se juega un mundial, leemos Kafka, oímos ver Dios. Escuche. Nosotros somos la vanguardia, el espíritu realista, los demás unos idiotas, ignorantes y machistas. Somos grandes pensadores para la revolución. Se nos caen los pantalones cuando llega la ocasión. Bien, nosotros los cultos, los intelectuales de Ignacio Copani. Mira. Un tema que habla sobre la izquierda. Ujú. Sí, ellos lo define como la derecha y la izquierda. Si nosotros somos la derecha y la izquierda, los demás no entienden nada, son unos negros de mierda. Ajá. Y hablando de intelectuales de izquierda argentina, ¿se acuerda que habíamos quedado? Si no sé si usted se acuerda, A yo ver. había invitado para eso la última vez, que íbamos a hablar sobre... espera que me acerco. Íbamos a hablar sobre Esteban Echeverría. Sí, señor. porque- Es el hombre que presenta, mire lo que le digo. A ver. ¿Se acuerda que si yo le digo generación del 80, Sí. en el plano de lo intelectual, ¿Mm? ¿quién es la generación del 80? Generación del 80, y bueno, ahí sí, estaría Echeverría, Alberdi, Sarmiento, Mármol también. Mármol, Bien, José todo- Mármol, autor. Bien, toda esa gente, ellos se proclamaban herederos de las mentes lúcidas de Mayo. Y decían que nos habíamos quedado perdidos en el camino porque la barbarie Ujú. había ganado la pulseada. La barbarie era obviamente los federales, los caudillos, los provinciales, estos negros de mierda, otra palabra, y ellos querían presentar un proyecto de país para hacer un país en serio, no el de los salvajes, provincianos, sucios e ignorantes. Entonces, bueno, hubo un par de proyectos, el de Sarmiento basado en la educación, el de Alberdi en el legalismo, por ejemplo, y el de Esteban Echeverría era el modelo socialista. Socialismo en el planteo utópico, o sea, hoy lo voy a ver si parece socialismo de Santa Fe, ¿no? Pero en esa época era algo revolucionario, ¿no? O sea, socialdemocracia, pero bien, y yo hablando de todo, por eso puse el tema que estaba escuchando, pues vamos a hablar de esta idea del culto, el culto como el civilizado, Ujú. el que maneja acervos conceptuales es el civilizado. Es el refinado, el otro es el bárbaro, el bruto, el Sí, ignorante. sí, es el primero, digamos, en enunciar esa dicotomía entre civilización y barbarie. Recordemos que fue Sarmiento, y bueno, fue el comienzo de un camino. Bueno, hoy hablamos tanto de la grieta, en realidad, digamos, esa primera dicotomía uno la puede seguir hasta el presente. Lo que viene a en otros demostrar términos. que cuando nos hablan de grieta y en esa grieta las ponen a Cristina y a Macri, es un curro de ambos Ujú. que cobran los dos por caja. La grieta existe desde siempre. O Exactamente. sea, cuando a ustedes le hablen de la grieta y presenten el presente, lo están tomando por tonto, Ujú. por no usar otra palabra más fuerte que sería, porque la grieta, tal cual la pensamos hoy, existió siempre en la Argentina. Modelos de país, básicamente. Exactamente, el Formas modelo diferentes de inclusivo pensar. y el modelo exclusivo, es Ujú. así, no hay otro. Y esta grieta, que existió desde siempre, y que cuando te dicen, ay, ¿se acuerda? Me parece que en la Argentina pasan tantas cosas. ¿Se acuerdan cuando el periodismo se le había dado por hablar de que queríamos que todos seamos la paloma de la paz? Ujú. Que por qué teníamos que ser tan confrontativos y caminar todos desnudos de la mano y con una bata diciendo, ay, creemos en la naturaleza, somos felices y creemos en el amor. Ujú. Bueno, eso no pasa acá, no pasa en ninguna parte del mundo. Hemos llegado a un punto acá donde la oposición hace cualquier cosa, pero bueno, nosotros juega con la salud de las personas, pero bueno, eso es otra cosa. Pero bueno, la grieta existió siempre.
Sí, y este autor en particular, Esteban Echeverría, nos sirve también para seguir el diálogo entre historia y literatura, Sí. porque bueno, claramente fue un personaje, como todos los personajes de esa época, como todos los intelectuales de esa época, eran primero personajes políticos que luego utilizaban también un poco la literatura como una manera de, como una herramienta para difundir sus ideas Le hago políticas. una pregunta personal. Sí, En esa época, en esa época. ¿el intelectual es un personaje, era personaje político en esa época? El intelectual No, es per se un personaje político. sí, claramente, pero digamos que en ese momento Hay una exacerbación. sí, y no se definían ellos a sí mismos como, por ejemplo, escritores. Digamos que un poco la literatura del siglo XIX Sí. es subsidiaria de la política. Ah, no, claro, no Porque entendía bueno, esos porque la términos. figura Está del escritor Está no... buena la salida que hace, pues no lo tenía. Exactamente, es como que la literatura es subsidiaria de la política. Son primero personajes políticos con intervención y actuación política que utilizaron, repito, la literatura como un medio para difundir su ideario. Y aparece Echeverría, y que si lo pensamos como personaje literario o como, sí, como escritor, se dice que con El Matadero, que es el texto sobre el que me gustaría que conversemos un poco, que con El Sí. Matadero da inicio a lo que es la narrativa ficcional en Argentina. Algunos lo consideran como el primer cuento argentino, que, vale hacer la aclaración, se supone que Echeverría lo escribió entre 1838 y 1841 desde el exilio en Montevideo, pero recién se publica en 1871, 20 años después de el fallecimiento de Echeverría. O sea que ese texto permaneció, sí, desconocido hasta el momento de su publicación. La idea cuando yo la vez anterior habíamos charlado y que yo le invité a que hiciéramos esto, dialogar a la historia, a la literatura, era porque me gusta, me gusta la idea de a partir de las dos disciplinas, de las dos áreas, poder contarles, compartir con los oyentes, de que muchos de los conceptos que nosotros pensamos como contemporáneos no son más que conceptos que, como todos constructos históricos, se fueron reescribiendo, deconstruyendo y vuelto a escribir, y que vienen de un montón de tiempo atrás. Por ejemplo, esta idea de, qué sé yo, que no hay asepsia en la literatura. La literatura no es aséptica. El intelectual no es un personaje aséptico que mira a todo el mundo para arriba, tiene una posición política. Claramente. Y ¿sí? la otra también es muy lindo, el cuento, yo en lo personal, El Matadero, no lo dejo, cada vez que lo leo me vuelve a impactar, parece una obra, está entre las obras más brillantes de la historia argentina, sin lugar a dudas. Y si vos, cuando yo te digo esto, a veces yo, esta verborragia que me dio la Quique me acuerdo de mi madre, hace que yo muchas veces pueda sonar chocante, porque me emociono, porque soy una persona, a mí esto de hablarte así, muy mariuji, y decirte, tu hijo es un imbécil, no me sale. Yo soy de los que dicen las cosas como me sale, como me piensa. Con eso estoy diciendo que soy un estúpido que dice cualquier cosa y no me importa nada. Y no voy a decir la mentira de yo soy así, nadie es así. Pero lo real es que yo soy una persona muy vehemente para decir las cosas, e inclusive a veces puedo quedar chocante, pero no es la idea. Sino cuando yo te digo esto de que cuando te dicen que la grieta, te están tomando por tonto, más que era el periodismo, que fue el que la acuñó y después lo demás lo cobraron por caja y lo siguen cobrando. Cuando te hablan de la grieta, la idea es que yo quería que hablemos sobre el Matadero para que la gente entienda que la idea de la grieta no es algo nuevo, existió siempre. Y en el Matadero se ve de una manera increíble que hablamos cuando hablamos de la grieta. Claro. No, porque además, volviendo a lo mío, que es la literatura, Sí. hay que pensar el Matadero inscripto dentro de lo que es el romanticismo, la corriente literaria, me refiero al romanticismo, que tiene y desarrolla siempre una mirada que David Viña conceptualizó como una mirada estrábica,
Esto de marcar las dicotomías, es un movimiento literario que Sí. trabaja sobre eso. Entonces le viene muy bien a Echeverría para su objetivo, que es justamente marcar la diferencia entre unitarios y federales, porque el Matadero no es más que una metáfora de la ciudad de Buenos Aires bajo el gobierno de Rosas. Sí, exactamente. Y Claro. ahí hay en la representación de los personajes, en el lenguaje que utilizan los personajes, en el desenlace de la historia, todo el tiempo está subyaciendo esta idea de estos dos mundos irreconciliables, la animalidad, la bestialidad, la barbarie de los federales en contraposición a los altos ideales de los unitarios, que es lo que se ven, digamos, en el argumento del cuento. Usted, hablo desde la ignorancia porque no manejo las fechas. El Facundo es anterior al Matadero. Bueno, acá tenemos este tema de la publicación. El Matadero se publica después, pero se escribe antes. Ah, se escribió antes. Sí. O sea que esta idea de civilización o barbarie que lo estoy pensando ahora, ¿qué piensa usted? O sea que esta idea de civilización o barbarie que aparece tan claramente en el Facundo es un pensamiento, un imaginario que ya se viene construyendo entre los intelectuales de la época. Sí, claramente. A ver, no existiría la literatura del siglo XIX sin la figura de Rosas, con todo lo que esto implica. Tal cual. O sea, gran parte de la literatura, si tenemos que pensar en los autores más paradigmáticos del siglo XIX, ahí están Sarmiento, con el Facundo, está Echeverría, con el Matadero, está José Hernández, con el Martín Fierro, está Mármol, con Amalia. Digamos, es toda literatura que tiene razón de ser y se explica justamente a partir de la aparición de este personaje en la escena política, este personaje tan controvertido que fue Juan Manuel de Rosas. O sea que sin Rosas no hay Y todas estas obras no existirían. tendrían razón de ser sin Rosas. Básicamente no existirían, no. Claramente no. O sea, Sarmiento plasma en el Facundo esta idea de civilización barbarie. El Facundo, si bien la calidad de la escritura de Sarmiento es incuestionable, es más un estudio sociológico que una obra literaria. Por eso se dice que en realidad lo notable del Matadero es que es el primer texto ficcional. Claramente es un cuento. Es un cuento que se inscribe dentro del romanticismo, pero que tiene muchos elementos propios del realismo, que también es lo que lo hace una obra particular. Bien, entonces, Facundo Civilización Barbarie no es literatura, es un ensayo. Sí, es un ensayo, podríamos decir, estaría dentro del Empieza de una manera célebre. Sí, sombra terrible de Facundo, digamos, esa invocación a la sombra terrible de Facundo, que en realidad eso que pretende ser una biografía de Facundo Quiroga es en realidad también una excusa como para defenestrar a la figura de Juan Manuel de Rosas. Es más, parte de Sarmiento. Sarmiento, que tenía obviamente una diferencia atroz con la figura de Facundo, con el cual era pariente, porque Facundo representa claramente al caudillo, también lo usa para defenestrar a Facundo, como si Rosas sería una degeneración de Facundo inclusive, o sea que es lo peor. Sí, es como si dentro de la barbarie misma Sarmiento estableciera una diferencia entre Facundo y Rosas. Bien, No, pero no son lo mismo. vamos a hacer una cosa. Sí. Vamos a hacer una cosa. Porque charlando, esto Ya da para es, mucho. sí, se nos Bien, pasa. pero vamos a hacer una cosa. Yo le invito a que en la próxima vez que nos encontremos, Sí. hablemos de el Matadero. Vamos a hablar más en profundidad del Matadero. En la otra, vamos a hacer, si le parece, vamos a hacer el Matadero. Después, Sí. yo le invito a que en diferentes capítulos, a ver qué le parece. Piénselo, no le digo qué cosa. Bueno, a ver. Si usted se anima a armar diferentes capítulos leyendo el Matadero. Lo hacemos. Para que la gente, después de que nosotros charlemos sobre este cuento, Sí. La gente lo pueda escuchar. Me parece fantástico. Y después vamos con el Facundo. Vamos. Y ahora, Me encanta como la primera idea. medida, hablando de Echeverría a la izquierda argentina, escuche esta genialidad de Ignacio Copani Sí. mientras se queda pensando de lo que vamos a charlar la semana que viene. No, y a ver, Pero escuche, me quedo escuchando, a ver. Escuche, mire esto que es una joyita. Escuche, a ver.
Ahí vamos. Bueno, ya lo veníamos, a ver si lo podemos A ver, recuperar, a ver. a ver, Ahí. a ver. Ahí va. Ahora sí, escuchen. Ahí, a ver.